Gloria a Dios. Saludos a todos los amigos de Facebook, de YouTube, donde quiera que llegue este video. Dios les bendiga, de su amigo servidor Sergio Campos de Cristo. Aquí nuevamente aprovechando bien el tiempo antes de empezar, ¿verdad? Nuestro tiempo laboral, ya que para todo hay tiempo para trabajar, hay tiempo para comer, hay tiempo para reír, llorar y tiempo para oír la palabra del Señor. Así que estamos aquí hablando la palabra del Señor por estos medios, usando estos medios con el único propósito de llevar el mensaje de Jesucristo para salvación a todas las naciones. Amén. Así quería compartir una palabra en el libro de Romanos, en el libro de la carta de los Romanos, en el capítulo 3, en el verso 21 en adelante. Le voy a dar lectura y luego estaremos entrando ahí a esos puntos muy esenciales acerca de la palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo hablando, inspirado por el Espíritu Santo: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Padre eterno, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, ha llegado el tiempo, Señor, de llevar tu palabra. Ha llegado el tiempo de hablar de tu palabra. He leído tu palabra. He leído, Señor, esa palabra de vida eterna. He leído, Señor, tu palabra, y tu palabra es espíritu, es vida. Tu palabra es la que nos enseña. Tu palabra es la que nos juzgará en aquel día, Padre. Tu palabra es la que restaura. Tu palabra es la que levanta. Tu palabra, Señor, aquel verbo que se hizo carne, Señor, y habitó entre nosotros. Y como dice el apóstol, que vieron la gloria del Hijo unigénito, lleno de gracia y de verdad. Que usted vino, Señor amado, para salvar lo que estaba perdido, Señor. Ahora en esta hora, Dios mío de la gloria, vamos a hablar tu palabra, y tu palabra no vuelve a ti vacía, Señor. Toque las vidas, toque los corazones, que en este momento, Señor, hay almas que van a escuchar su palabra, Señor. Que aquel corazón, Dios mío, de su Hijo que se ha apartado, se vuelva a ti, Señor. Y aquel que no te conoce pueda conocerte, Señor. Que tu Espíritu Santo, Dios mío, toque su vida, su corazón, y pueda venir a tus pies, Señor, porque su palabra dice: venid a mí todos los que están cargados, cansados, que yo los haré descansar. Tu palabra nos enseña que solo tú, Señor, nos das descanso y vida eterna, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, recibe la gloria, la honra por los siglos de los siglos y para siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando entramos en el texto número 1, en el verso 1, en el capítulo 3, en el verso 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Vamos a entrar ahí a ver qué era justicia. Cuando vemos en la palabra del Señor,
Hay una frase donde dice que Dios lo puso como propiciación a su hijo. Lo puso como propiciación. Y dentro de la ley, dentro de toda la escritura, Dios había dado a su hijo, más bien dentro de la escritura nos enseña que Dios venía hablando de muchas formas. Y una de las formas que el hombre se podía justificar o alcanzaba cierto favor delante de Dios era cuando obedecía la palabra. Y uno de los mandamientos que Dios establecía dentro de su palabra era que Dios había ordenado que cuando una persona pecaba, cuando una persona violaba los mandamientos de Dios, no los obedecía, tenía que traer por su culpa, ¿verdad?, una cordera o una cabra. Entonces cuando venía, ¿verdad?, cuando pecaba, venía ante el sumo sacerdote y tenía que traer esa cabra, porque esa cabra iba, ¿verdad?, a representarlo. En otras palabras, Dios demandaba justicia. Pero como aquel había violado, no la había obedecido, Dios mandaba verdad, que se le diera lo mejor. Pero como la persona había fallado, había pecado, entonces, ¿verdad?, había injusticia y el Padre estaba, ¿verdad?, demandando justicia, perfección. Entonces, cuando alguien del pueblo pecaba, venía, ¿verdad?, con su cabra y venía, ¿verdad?, y la traía a la puerta del tabernáculo de reunión, y la persona que había pecado, tenía que ofrecer ese sacrificio, ¿verdad?, por su pecado. Entonces, en una forma representativa, ilustrativa, el apóstol Pablo se está yendo al Antiguo Testamento, que la justicia de Dios había venido siendo anunciada, testificada. ¿Por qué? Porque Dios a través de la ley establecía estos sacrificios, y en estos sacrificios el hombre encontraba la justicia de Dios. Oiga bien, el hombre encontraba la justicia de Dios. Entonces venía ante el sumo sacerdote, y aquella persona que había pecado traía su ofrenda por su pecado, la víctima por su pecado, y confesaba sobre la cabeza del animal, confesaba su pecado, y en ese momento la degollaba. Entonces la víctima era el animal, y la víctima, ¿verdad?, la sangre del animal iba, ¿verdad?, a través de su sangre, la persona iba a cubrir su pecado, iba a cubrir su sinvergüenzada, iba a cubrir su adulterio, iba a cubrir, gloria a Dios, su fornicación, iba a cubrir su mentira, iba a cubrir su desobediencia, iba a cubrir todo lo que el hombre fallara. Entonces esa sangre lo iba a presentar, ¿verdad?, iba a encontrar la justicia delante de Dios. Pero tenía, ¿verdad?, que venir ante el sumo sacerdote, con su víctima, para que esa víctima muriera en su lugar. Entonces el apóstol Pablo nos está haciendo una representación, que ahora en la actualidad ya el hombre no se puede acercar por medio de este sacrificio, sino que ahora el apóstol Pablo va a enfocar que ahora, ¿verdad?, ahora se ha presentado la justicia a través de la dádiva del Padre. El Padre envió a su Hijo Jesucristo. Entonces, a través del enviado del Hijo de Dios, Jesucristo fue a la cruz. Entonces Él se convierte, sustituye, ¿verdad?, la víctima que se encontraba dentro de la ley. En Jesucristo se encuentra, ¿verdad?, la víctima. Se encuentra la sangre que fue presentada en la cruz, para que todo hombre, toda mujer
pueda venir a los pies del Padre a través de la persona de Jesucristo. Por eso la Biblia nos enseña y dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Porque la ley solamente era una dispensación momentánea hasta que Cristo apareciera. Pero una vez que apareció Jesucristo, ahora Él reemplaza el sumo sacerdote y nadie puede venir al Padre, nadie puede ir a subir hasta el tercer cielo si no es por la persona de Jesús. Qué importante es entender esta palabra. Por eso el apóstol Pablo dice, la justicia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces Jesús ahora representa nuestra salvación. Jesús ahora representa nuestro escape. Nosotros tenemos que venir a Él. Tenemos que venir a Él recibiéndole, creyéndole, entregándole nuestra vida. Por eso dice Pablo que Él nos redimió. Entonces Él lo puso como propiciación por nuestros pecados. En el antiguo pacto la víctima hacía el propicio. Entonces la persona cubría su pecado a través de esta víctima. Pero ahora en estos tiempos, a través del sacrificio que Jesús hizo, ahora todo hombre, toda mujer puede alcanzar la salvación, puede alcanzar la liberación a través de la persona de Jesús, a través de su sacrificio. Y el Señor le hace el llamado al hombre. ¿Por qué? Porque solo Jesucristo puede salvarlo. Solo Jesucristo puede darle vida eterna. Solo Jesucristo puede perdonar sus pecados. Entonces el Padre estaba demandando del hombre, estaba demandando justicia. ¿Y qué había en el hombre? ¿Qué había en nosotros? La palabra del Señor nos enseña que Jesucristo vino a salvar y a buscar lo que estaba perdido. ¿Por qué estaba perdido la humanidad? Porque el pecado había entrado en el mundo. Entró el pecado, entró la desobediencia y esa desobediencia nos alcanzó a nosotros. En nosotros nuestra naturaleza es pecado. Nosotros por sí mismos no podemos alcanzar la gracia de Dios. No podemos alcanzar el favor de Dios. Ahora solo Él fue dado por nuestro rescate, porque de tal manera Dios amó al mundo, entonces dio a su Hijo, para que todo el que en Él crea no se pierda. Entonces Él es nuestra justicia. Entonces el hombre no se puede salvar por sí mismo, o sea, perdonar sus pecados por sí mismo. Es la justicia del Padre. ¿Quién es la justicia del Padre que nos cubre a nosotros? Es la justicia de su Hijo Jesucristo. Jesucristo se ofreció en la cruz del Calvario, la justicia de Jesús, la sangre de Jesús, la perfección de Jesús, como dice Pedro, que se ofreció Jesús como un cordero sin mancha, preparado antes de la fundación del mundo. Entonces, en la mente de Dios, en la misericordia del Padre, ya estaba preservada, ya estaba guardada esta salvación tan grande. Entonces, el hombre y la mujer no puede despreciar esta salvación tan grande. El único que puede justificar, oiga bien, el único que puede justificar al hombre es el Padre a través de la persona de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces tenemos paz para con Dios por medio de la fe en el Hijo de Dios. El que tiene el Hijo de Dios
tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Puede usted andar caminando. Puede usted andar alegre por ahí por un momento. Pero si no tenemos una relación con Jesucristo, si no le hemos entregado, si no estamos caminando en sus caminos, en vano es. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice el apóstol Pablo. Que nosotros estábamos en este mundo, estábamos siguiendo la corriente de este mundo, bajo el príncipe que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces todo hombre, toda mujer, todo joven que camina alejada de Dios, que camina alejado sin Jesucristo, no tiene la vida. Entonces se engaña a sí mismo, porque si muere en esa condición, si muere sin ser alcanzado por la justicia del Hijo de Dios, entonces no le espera otra cosa. No esperemos que vamos a ir a la gloria, no, sino que nos espera el lago de fuego. Pero Jesús no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Y si su venida no se ha cumplido todavía, es porque hay gente que necesita ser salvada. Amigo, Dios te está llamando. Amiga, Dios te está llamando. Familia, Dios te está llamando, porque Dios no quiere que nadie perezca. No digamos en nuestro corazón: yo soy, ¿verdad?, hijo de Abraham, como los judíos decían: nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros, ¿verdad?, como diciendo: nosotros tenemos la verdad. ¿Cuánta gente hoy en día nos dice: nosotros tenemos la verdad? Yo soy de esta religión, yo soy de este nombre, yo soy de esta institución. Podéjeme decirle, amigo, familia en Cristo Jesús, que Dios no viene por cuatro paredes. Dios no viene, a gloria a Jesús, no viene por nombre de una denominación. Entendamos: el único que justifica, el único que puede perdonar pecados es el Padre, a través de la persona de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice que la justicia de Dios, oiga bien, la justicia de Dios, el que perdona, el que salva, el que redime, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Se encuentra en la persona de Jesús. Por eso el apóstol Pedro dice: y en ningún otro nombre hay salvación. No hay salvación. No hay salvación en la Virgen de Guadalupe. No hay salvación en la Virgen María. No hay salvación en Judas Tadeo. No hay salvación en todo tipo de imagen. La Biblia es categóricamente y enseña: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo hay un camino. Solo hay una manera como Dios va a justificar al hombre: a través de sus obras, no a través de sus obras. Pablo dice: porque la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cuál es la forma que yo puedo entrar a la salvación? Como dice la palabra: arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. Primer paso, arrepentimiento. Segundo paso, ¿verdad?, volvernos de nuestros caminos y volvernos a Jesús, el único que justifica y el único que nos perdona. Y como dice Pablo: porque fue entregado para ser propicio por nuestros pecados. Entonces, ¿a quién tenemos que venir a confesarle nuestros pecados? ¿Será que tengo que venir a confesarle mis pecados al sacerdote, al apóstol, verdad, al maestro, al evangelista, al papa, al cardenal, al arzobispo, al obispo y a todos los títulos que se han dado por allí? No.
Al único que le podemos confesar nuestras iniquidades es al Padre a través en el nombre de Jesucristo. Esa es la manera correcta. Por eso la Biblia nos enseña y dice: venid a mí. Dice el Señor: vengan a mí. Y el apóstol Juan dice: si alguno hubiere cometido pecado, dice, ¿a quién? Abogado tenemos. Escuche el contexto. Abogado tenemos. No dice que tenemos dos abogadas. No dice que tenemos una intercesora. No dice que tenemos otra mediadora. Dice: abogado tenemos. Y Él es la propiciación. Entonces Él es el medio. Él fue el que se ofreció para limpiarnos. Él es el único que puede justificarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso Juan dice: si confesamos nuestros pecados, ¿a quién se los tenemos que confesar? Pregunta. Se los tenemos que confesar a Dios en el nombre de Jesucristo. Entonces esa es la forma correcta. Entonces cuando yo le confieso, ¿verdad?, mis pecados, la palabra del Señor nos dice que aunque nuestros pecados fueran negros, fueran negros, rojos como el carmesí, vendrán a ser blanca lana. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Encontramos justicia delante del Padre y ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Porque el Espíritu de vida en Él me ha librado del pecado y de la ley y de la muerte. Ese es el Cristo. Esa es la doctrina de Jesús. Qué importante es entender la justicia de Dios. Entonces la justicia de Dios me va a abrazar. Entonces la justicia de Dios me va a cubrir. Entonces la justicia, la perfección, la santidad me va a cubrir. Y ahora vengo a ser hijo de Él. Gloria a Jesús. Y por eso se cumple, ¿verdad?, el Salmo 91. El que habita bajo la sombra del Altísimo, el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Estamos seguros con la protección del Eterno Padre. ¿Por qué? Porque su gracia, su amor, su justicia nos ha cubierto. Y si nos ha cubierto, Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? ¿Quién condenará a los escogidos? Si Dios es el que justifica, alabado sea el Señor. Y Él nos justificó mediante la fe en su Hijo Jesucristo. Así que, amigos, el llamado está, ¿verdad?, latente. La puerta está abierta y solo está en nuestro corazón, como dice la palabra del Señor. He aquí, yo estoy a la puerta y toco y llamo. Si tú abres, yo entraré. Y como dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, que si confesamos, ¿verdad?, como dice el apóstol Pablo, ¿cuál es la fe que predicamos? Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios, y crees de todo corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿verdad?, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario confesarle. Es necesario recibir la palabra del Señor. Aleluya. Y Jesús dijo: todo el que me reciba, ¿verdad?, todo el que no se avergüence de mí, yo también haré lo mismo, ¿verdad? Todo el que me confiese, yo también le confesaré delante de mi Padre. Gloria a Jesús para siempre. Entonces tenemos la victoria. Entonces nosotros confesamos. ¿Qué confesamos? Que Jesús es nuestro Señor, que Jesús es nuestro Redentor, que Jesús es nuestra propiciación. Él se entregó por nosotros y
estamos en sus manos. Y Jesús dice, el que está en mi mano, nada lo puede arrebatar. Gloria a Él para siempre. Entonces, qué importante es estar en los brazos de Jesús, porque solo en los brazos de Jesús estamos seguros. Solo en los brazos de Jesús tenemos la victoria asegurada. Gloria a Jesús. Solo en los brazos de Jesús, ¿verdad? Nos podemos sentir libres, porque dice su palabra, y conocerá la verdad, y la verdad nos hará libres. Hoy somos libres por la sangre de Jesucristo. Gloria a Él para siempre. Así que, amigo, te dejo con esta palabra. Hay uno que te quiere salvar. Hay uno que te quiere redimir. Hay alguien que te está esperando. Hay alguien que quiere aplicar su justicia. La justicia del Padre aplicada sobre tu vida. La justicia de Él es Jesucristo. Y si Jesús está con nosotros, lo tenemos todo, como dice el apóstol, porque en Él dice que fuimos enriquecidos en todas las cosas. Gloria a Él para siempre. Así que espero que haya sido de bendición para tu vida. En el nombre del Señor Jesús. Será hasta la próxima, si el Señor lo permite. Gloria a Dios para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.